Hoy traemos Alice in Chains. Andamos de groncheros de nueva cuenta. A ver cómo me veo con esto. No, pues me voy a ver. Muy. Digo, para darle look a Michelle Amado. Ah, se ve padre. ¿Se ve chido? Ay, Muy padrotón, ¿no? Creo. ha sido de mis looks favoritos. Sí, muy bien. No, es que sí, te ves muy con los lentes, vas a ver. Muy pop. Bienvenidos a Gen Creativo, el podcast donde se habla de creatividad. El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Michelle Amado, uno de los fotógrafos más importantes que ha dado México y que, entre otras cosas, entre muchas producciones, pues no más le tocó trabajar en Pinocho. Fue uno de los elegidos en este selecto grupo de fotógrafos que trabajó en esta gran producción. Obviamente nos platicó mucho de lo que fue su experiencia en Pinocho, de la experiencia que ha tenido en otros muchos proyectos, pero yo lo que me quedo y que sin duda va a ser de mucha inspiración para todas las creativas y los creativos que nos están viendo, es cómo él fue desarrollando su gen creativo, cómo desde niño, de forma inconsciente, eh, pudo entender que la vida también se podía mirar desde diferentes tomas, desde diferentes perspectivas, cómo fue reencontrándose también con mundos paralelos a través de tratar de entender el mundo desde miradas totalmente distintas. Fue una cosa bellísima, les recomiendo mucho que vean todo el capítulo porque de verdad es un capítulo inspirador. Bienvenidos a Gen Creativo y por favor no olviden, cada martes salimos, por favor suscríbanse en YouTube, denle campanita y nos vemos en cualquiera de las plataformas de podcast. Bienvenidos. Bienvenidos a Gen Creativo. Michelle, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte aquí en Gen Creativo. Oye, muchas gracias, Chili. Estoy muy contento de poder compartir tiempo, compartir espacio y sobre todo charlar contigo. Padrísimo. Pues este es el podcast que habla de la creatividad. Y la primer intercambio, porque la idea es que esto sea una charla más que una entrevista, pero me gustaría hacerte un juego un poquito con eso que tanto haces y haces muy bien. Si tú pudieras retratar en una fotografía ese momento que te recuerde, puede ser de la niñez o no, pero que te recuerde un instante creativo tuyo, un momento en donde tal vez fuiste consciente de cómo la creatividad era parte de tu esencia y de lo que querías hacer en tu vida. Órale, qué chido buen inicio. Sabes que hay muchos momentos eh, muy reveladores, ¿no? En mi vida, o sea, me voy así de golpe. Me acuerdo cuando vi por primera vez en cine Trainspotting. Yo quería Fue hacer icónica algo para así. nuestra generación, ¿no? Fue de Claro. esos clásicos. Sí, y además a mí me parecía muy impresionante que la composición fuera tan bonita y que fuera tan urbana, ¿no? Y entonces me sorprendió mucho. Recuerdo también que hacia la secundaria con mi amigo Rodrigo Bañuelos, él tenía una cámara de video, cassette, VHS, Sí. y entonces nos poníamos a imitar a los personajes de La Caravana, de Víctor Trujillo y Claro. Ausencio Cruz, Sí, sí, ¿sabes? sí, Entonces sí. poníamos la cámara. Pochito y Broso y todo. Ah, no, pues Pochito no era, Poquito no ¿cómo se era, llamaba? pero era La Margarito, Margarito, sí, con sí, sí. lástima Margarito. Y Datos de entonces Margarita. iban sucediendo como cosas muy bonitas de encontrarme con experiencias nutritivas, le voy a llamar en términos creativos. Me acuerdo que con mi amigo Pepín, Pepe Rodríguez, donde vivía, teníamos unos departamentos y él tenía su primer cámara High 8, ¿no? Ya íbamos evolucionando. Sí. Y ya teníamos como unos, ¿qué será? 14 años, 13, 14 años. Y entonces lo que hacíamos con la cámara era, íbamos a ver películas a Plaza México y alguna que nos llamaba la atención la repetíamos. Pero lo chistoso es que en mi cabeza quedaba absolutamente claro dónde tendría que estar la cámara. Si de abajo hacia arriba para ver pasar la bicicleta, que era una moto, ¿no? ¡Rum! Y entonces, de alguna extraña manera, siempre he confiado como en mi ojo para mirar el mundo. Y entonces soy de los que de repente podemos tener una conversación y me agacho un poquito
Y me ves desde otra perspectiva. Te veo desde otra perspectiva. O cierro un ojo y me dicen, ¿todo bien? Ah, perdón, sí, es que se ve muy bonito el sol atrás. Y entonces creo que hay una especie de fascinación por mirar. Conecto con algo muy padre. Él habría tenido unos 4 años, yo creo, 4 y 5, y recuerdo el libro de la Enciclopedia Salvat de Animales en casa de mis abuelos, que la primera foto era las fauces de un tiburón frente a cámara. Wow, wow. Y me sorprendió mucho, y me sigue sorprendiendo mucho, porque incluso tiene un tono mágico, porque me preguntaba yo, ¿cómo se le hace para tomar una foto abajo del agua? La cámara tiene que aguantar el agua, tú tienes que bucear, tienes que encontrarte el tiburón y cuando aparece el tiburón le tienes que tomar la foto, ¿no? Y El entonces, shot, ¿no? sí, Preciso, exacto. desde pequeño me inquietó mucho por cómo se hacían las cosas. Y poco a poco, también me acuerdo, soy una persona eh, llena de emociones, me gustan las emociones, me gusta sentir, me gusta el drama, ¿no? Y entonces recuerdo también que cuando me sentía muy triste y de alguna manera, por alguna razón, terminaba sollozando o llorando en la regadera, inmediatamente pensaba cómo se veía esa tristeza. Y entonces decía, a lo mejor la cámara, ya sabes qué locura, ¿sabes? Una Wow, qué tontería. cosa tan bella. ¿Cómo podría estar la cámara mirando una situación de tristeza? Entonces eran paralelismos entre vida y creatividad, vida y transformación. Recuerdo esas cosas. Está increíble. ¿Y, y crees que un poquito, porque la creatividad, yo siempre he sostenido que tiene que ver mucho con ser amigo de tu imaginación. Eso te permite ser creativo, ¿no? Eh, eh, o darle rienda suelta a la imaginación para que esa misma imaginación te ayude a pensar cosas que tradicionalmente no se piensan. Órale. Este mundo paralelo que creabas tú mismo entre lo que pasaba y el mundo de cómo se veía. O sea, tú estabas pensando en ese otro mundo al mismo tiempo, simultáneo, que era enfrente de ti o al lado de ti, o cómo se veía. ¿Sigues viviendo bajo esa perspectiva de estar todo el tiempo tratando de ver perspectivas de las cosas? Sí, es un vicio. Es un vicio como comer donas dulces, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar cuando hay un panecito, buscar a ver si por ahí hay una doneta dulce. Okey, okey. Y, pero, pero, pero se me hace algo muy bonito porque, digamos, poniéndolo desde otra medida, porque esto era los primeros encuentros con intentar creer que el mundo era diferente o crearlo, como dices, permitirle a la imaginación resolver, ¿no? Me acuerdo también que conforme fue evolucionando, pues yo lo iba integrando de otras formas, ¿no? Por ejemplo, siempre he pensado que el ejercicio artístico tiene que ver con un ejercicio de paralelismos. Okey. Yo no creo eh, yo se los digo a mis alumnos, ¿no? Si aquí está el Mozart de la iluminación, que levante la mano pues, para alabarlo, porque ninguno después de Mozart ya no va a ser Mozart, ¿no? Y va a haber alguno, pero seguramente no estamos aquí, hay que estudiar. Pero lo que les digo es eh, que a mí lo que me parece muy bello es tomar todas esas inspiraciones creativas. Aquí digo, me gusta la cocina, me gusta la música, quise ser músico, pero la música no me quiso tanto como yo la quise, entonces nos Lo bueno abandonamos. es que la fotografía sí. Sí. Y entonces me acuerdo que cuando quería ser músico, pues, y no se pudo, y ahora que hago fotografía y hago iluminación, tomo todos los aprendizajes de la música, líneas melódicas, solfeo, armonía, proporciones de tiempos o tonos, y lo llevo a la luz. Y no es que haga una sinfonía con la luz y que cada Sí, sí, sí. lámpara haga un juego melódico, pero lo que digo es, ¿y el color? Y si esto lo divido en 120 grados en el círculo creativo y digo que estoy trabajando en tercios, triadas, la triada clásica de la iluminación, y si a alguno le bajo la saturación como si a algún sonido o a un instrumento le bajáramos el volumen, Y eso es o un ejercicio creativo bellísimo. Estás conectando otras cosas con tu propio arte, o tu profesión, o tu vocacionamiento. Hace algunos meses estuvo, Tania Quirarte, una arquitecta, eh, increíble, y nos hablaba precisamente de cómo, Pensarc, una iniciativa que ella impulsa, tiene la encomienda de pensar la arquitectura desde otras áreas.
desde la música, desde el cine, desde la fotografía, desde la moda, Sí. y me parece que eso es un ejercicio enriquecedor precioso, ¿no? Y además es una cuestión que sorprende mucho porque también es un acto personal, ¿no? Porque mencionaba, la creatividad tiene que ver con un acto de la imaginación, permitir la imaginación. Y yo podría agregar, y de la intuición, Claro, sí. ¿sabes? Porque No reprimir esa intuición que está ahí. yo siempre que hago un ejercicio y mis alumnos se ríen mucho, me preguntan, oye, ¿qué sucede si ponemos la lámpara así? ¿Vale? Pues ponla, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Y yo, pues vamos viendo, ¿no? Y entonces todo el tiempo cuando hago algo en términos creativos, hasta mi gaffer, mi Iván Cantú en Portland, Iván es un gran amigo y un extraordinario gaffer y un gran artista, le admiro mucho y lo quiero mucho. Y entonces con Iván de repente decía yo, oye, vamos a iluminar de esta manera. Y yo, ¿y qué pasaría? Y ya me volteaba a ver Iván con unos ojos de, "Hola, ¿qué quieres?" Claro, sí, Y bueno, entonces a veces descubríamos cosas que era así, "Guau, no manches, qué interesante sucedió." Y a veces eran las babosas. pero poder Pero a mí me gusta el que pasaría. Y en términos creativos hay una vale. cosa bien chida, Chili. Ajá. También se los digo a mis alumnos. Lo fregón de hacer iluminación o hacer cine es que si nos equivocamos, nadie va a morir. Nadie va a morir. O sea, si fuéramos pilotos de avión, Sí. si construiríamos puentes y dijéramos, ay, mira, le voy a intentar este materialito a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Riatas, ¿no? Sí, o si hicieras carros y te equivocas poquito y ese desemboca en un, Exacto. ¿no? Y la parte creativa tiene esa bellísima virtud que nos permite equivocarnos sin sufrir consecuencias mortales. A lo mejor te corren del trabajo, bueno, va, ok, puede ser, ¿no? Y nunca más te vuelven a contratar en un estudio. Pero nadie se va a morir, ¿sabes? Y tampoco somos tan torpes como para poner en riesgo una producción, me Claro. parece. Entonces, creo que Te da ese margen es, para el arriesgue. sí, y ese espacio de seguridad es lo que yo encuentro en la creatividad, ¿sabes? Porque alguna vez en mi vida estudié contabilidad pública, un semestre y medio, y luego me salí Poco corriendo. creatividad, hay que es mucha técnica y es muy loable y está muy chido, pero no es muy creativo que digamos la contabilidad, ¿no? No, y cuando me ponía creativo me regañaban, Exacto. ¿sabes? O sea, decía, ay, es que agarré esta cuenta y la Y el metí acá, que balance, le así, inventé el no, nombre. así no. No, no está chido. Entonces, ¿sabes? Terminó saliéndome, pero era un espacio que restringía. Y para mí, para mi persona, porque también me parece que la creatividad es un acto de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿No? No es qué voy a hacer que otros esperan, ¿no? A mí, por ejemplo, la película de la cocina que fotografió Juan Pablo Ramírez, un extraordinario fotógrafo, es de mis grandes ídolos, un colega, eh, es bellísima porque la fotografía es mucho más arriesgada que todas las series de Netflix. Entonces ya uno ve Netflix y dice, "Ah, ya, tercios, Hay la escuela que ya está ahí y no se van a salir. y el sistema lo busca, ¿no? Porque también se le facilita el consumo a las personas que consumen imágenes. No estoy peleado con eso. Son Pero recetas de eso ya a hacer cosas sofisticadas, con permiso, ¿no? Y Juan Pablo en la cocina me hizo un trabajo que yo me llenaba de orgullo porque a veces, me acuerdo, hay un plano hermosísimo, hay muchos planos hermosísimos, pero uno donde esta chica en la cocina ve como todos sus compañeros están mentando madres. Y entonces está nueva y lo que hace Juan Pablo es componer de sus ojos hacia arriba, con un montón de aire, que en términos normales diríamos, ¿qué pasó con ese aire, señor? ajá, claro, Y entonces lo que se siente en términos de una metáfora visual es está el viendo. peso del ambiente sobre apenas esa mirada que está descubriendo y que no puede decir nada. No me digas que no tiene potencia. Y así, Toda cada la imagen. potencia del mundo le da un carácter a la escena impresionante, que por sí misma no lo hubiera logrado tan bien sin haber arriesgado a hacer algo así, ¿no? Claro. Y también, por supuesto, la formación personal de Juan Pablo como un extraordinario fotógrafo, ¿sabes? Que se ha permitido explorar cosas. Entonces, creo que esa intuición, esa creatividad, el poder de la imaginación, la apertura de la imaginación, son elementos que se van sumando, pero también la libertad de intentarlo. Qué chido. Oye, es que está increíble esta charla. Pero platícanos, a ver, ¿tú crees que la creatividad, yo creo que todos nacemos con la capacidad de crear, de imaginar, de inventar, de curiosear? Sin embargo, también creo que hay ambientes que propician efectivamente lograr tu potencial creativo. Sí. ¿Cómo fue tu infancia en términos creativos? ¿Tuviste estos
alentadores, se apretaron los botones correctos para que pudiera salir adelante esa capacidad creativa. Sí. Sí, mira, tuve un abuelo que me quiso mucho y que me permitió cualquier torpeza, ¿sabes? O sea, a nadie le permitía entrar a su oficina y mucho menos nadie le abría sus libros y quién crees que se los rayó. Esa creatividad. O sea, y entonces nunca recibí un regaño, que por ahí me parece que es el camino, ¿no? O sea, cuando a los niños les decimos, ay, qué horrible dibujo hiciste, pues ya no lo No haces, es, ya no dibujo. ¿no? O recuerdo que alguna vez tuve una novia y su mamá me decía, es que estudia otra cosa porque no querían que yo fuera músico. Y entonces ahí restringieron una parte que a lo mejor pudo haber sucedido, ¿sabes? Nos perdimos del gran guitarrista Michel Amado. O a lo mejor estuvo muy bien que nos hayamos perdido de él. Pero, ¿sabes? O sea, lo que sigo siendo es la misma esencia de un tipo que le gustan las proporciones, las matemáticas, el transformar las emociones en algo. Lo hago en imágenes, antes lo hacía en música, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí estaba. Lo que pasa es que eso fueron como clics, como los que dices. También creo que fue un clic bonito tener una familia que no estaba relacionada con el arte. Y entonces también el camino que me tocó hacer fue labrarlo solo. Y entonces en el esfuerzo, en la disciplina y en el rigor vienen los frutos. Lograrlo solo, pero también descubrirlo solo. Claro. ¿No? Porque luego naces en este ambiente y qué padre, pero también cuando no estás ahí, descubres y descubres y descubres. Y hay otras libertades. Exacto, ¿no? También, y cómo lo aproveches. Claro. Tengo una frase que la utilizo mucho como ecuación de vida y que lo pongo para cualquier cosa, que es, lo que se conoce, se quiere, y lo que se quiere se cuida. ¿Sabes? Entonces me ha tocado la fortuna Excelente. de conocer la luz porque me fijaba. De niño recuerdo la luz que entraba del poste de luz de la casa, que cuando dejábamos la ventana abierta o la cortina abierta, iluminaba los juguetes de la repisa. No había cosa más tétrica en mi cuarto cuando apagaban la luz y ¡paz! La luz ahí enfrente de los muñecos. Claro, hijo. ¿Sabes? Y entonces empecé a prestarle atención, le prestaba atención a las nubes, a cómo cambiaba la luz en un edificio, me llamaban la atención los reflejos, soy miope, por lo tanto, si yo me quito los lentes, todo se desenfoca. Claro. Pero entonces también gozo mucho del desenfoque porque lo que veo son figuras, no veo caras, ¿no? Veo si alguien está triste y veo la figura de la tristeza, ¿sabes? Pero no me clavo en otras cosas, como en otros elementos. ¿Qué película es esta de Woody Allen donde todo se desemboca? Es buenísima. El director de fotografía que es ciego, ¿cuál era? Era grandiosa. Y es que estoy desempocado y se veía desempocado todo el tiempo. Es grandiosa. Ahorita que dijiste eso me imaginé todo. No se me fue el nombre, no recuerdo cuál es, pero, ¿sabes? O sea, todas esas tonterías que en mi vida parecían como un chiste, ¿por qué no contarlas? Y cuando me quitaba los lentes, a mí lo que me gusta mucho, me preguntan, ¿por qué no te operas? Y yo, ¿por qué me tendría que operar? Cuando me pongo los lentes veo en HD y cuando me los quito veo como Monet. Es un poder. Cuéntame, ¿sabes? Ajá, Es un claro, superpoder claro. chido, ¿no? O cuando estoy con la persona que más quiero, me quito los lentes, solamente la veo y todo el mundo se desenfoca. Dime si no hay cosa más romántica, ¿sabes? Y Qué entonces belleza. pasa alguien atrás y saluda, pues yo saludo, sabrá quién es, ¿no? Ajá. Pero no veo. Y entonces la intimidad significa estar de verdad allí. Y entonces esto lo puedo llevar al cine o a la fotografía o a algo, ¿no? Es como de una experiencia sumamente personal puedes llevarlo o traducirlo a una experiencia artística que compartes o que puedes compartir. Y que además el arte nos permite intentar mirar quiénes somos, porque la gran tentación del arte es querernos parecer a alguien más, ¿no? Querer hacer las fotografías como Cartier-Bresson o como José Hernández Cler, que para mí es el mejor fotógrafo de este país junto con Álvarez Bravo, eh, 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 y querer imitarles. Cada uno de nosotros y nosotras tenemos carencias. Y entonces, para mí lo que me gusta de las carencias, a mí lo que me gusta mucho de las carencias es que me permiten descubrir lo que me hace distinto, ¿sabes? A las demás, a los demás. Y entonces, ¿por qué no hablar de las carencias? Todo tiempo queremos hablar de lo que ya somos, ¿no? De los que Sí, o sea, miran, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo hablo de lo que
de lo que no soy o de lo que quisiera ser. Entonces se intima con la humanidad. Y entonces la humanidad nos permite rascar y decir, a mí me gusta el color rojo, o en Pinocho me acuerdo que hicimos muchos trabajos que tenía que ver con el color, ¿no? En la muerte de Gepetto, para mí era un momento muy bello, porque lo que hice fue poner la luz de Pinocho era más rosada, un salmón, y la luz de Gepetto estaba más hacia los lavandas, ¿no? Como el azul violeta. Y entonces para mí la sensación es que la vida es justamente ese recorrido, ¿no? Desde los tonos menos saturados y rojizos que vamos naciendo hasta llegar a los tonos más azules y nos despedimos de la vida. Y entonces les desaturé un poco porque la energía era baja. Y cuando desaparece Gepetto, se va él y en las sombras en tinto con cian, que para mí es un color triste, pero el color triste puede ser distinto para cada una de nosotros, ¿no? Y entonces, para mí el recuerdo era, cuando yo pierdo a mi hermano, la hermandad es como estar de las manos, como ir en un coche cada quien, y entonces cuando se va un hermano, volteas y dices, ¡ey, ¿dónde está el coche, no? Me paro, me echo para atrás, o lo que sea, desaparece, se desvanece como las manos, ¿no? Y para mí ese tono de la muerte tenía que ver con que están los colores cercanos, porque además este rojo y los azules violetas están muy cerca en el círculo del color, y si le quito uno, es como soltarlo. Y entonces llega Frank Passingham, el director de foto de Pinocho, y dice, oye, ¿sabes qué? Vamos apretando más esto. Agrégale a los rosas más magenta y a los azules más azul. Un octavo y un cuarto. Y yo así de, ay, chistachi, los mariachis, ¿no? ¿Que cómo le van a cambiar? Claro. Le pongo las gelatinas a todas las lámparas, tomamos la foto y se vuelve mucho más cercano y hermanable. Y cuando desaparece el tono de Gepetto, entonces se siente la presencia de las sombras en cian. Qué belleza. ¿Sabe lo que es transformar una emoción? Y no digo que sea esa la regla, ¿eh? Pero además, Cada ¿sabes quien qué lo me vemos parece distinto. impresionante? Que es un lenguaje que casi nadie está consciente de que lo está teniendo ahí cuando ves una película. O sea, No, está bien. están pasando esas cosas y te proyecta y te genera muchísimas emociones, y tú crees que solamente es el diálogo o la expresión, pero son esos detalles de luz, por ejemplo, los que hacen que se de manera conjunta surjan muchas emociones cuando ves algo así, ¿no? Todo suma. Es que el cine yo creo que es una de las artes más complicadas porque es multifacético, ¿no? O sea, no solo es la indicación que le da el director a la actriz o al actor, es la actriz misma y el actor mismo. Entonces estamos hablando de eso, pero también hay un guión que tiene que ver con la literatura, pero también hay una interpretación que tiene que ver con la fotografía, y luego también tocamos cosas como la luz, que es algo muy La abstracto, música que y es el sonido, la música, ¿sabes? Y entonces te das cuenta que es son todo. una integración de todo. Y si las cosas no suman, ¿sabes? Recuerdo que, creo que se llamaba Mario Martínez, un actor, en Los Arieles de hace muchísimos años, dijo una frase que a mí me quedó grabada y la tengo también como una especie de, pues de frase de vida, que era que sumar y restar eran dos operaciones igualmente complicadas. La diferencia es que sumar da frutos. ¿Cuál es Pues la sabes labor? cuál que es. Claro, ¿cuál es la labor de nosotros en un mundo creativo? Pues contribuir. No hacerla más difícil, no hacerla más complicada, no hacerla más lenta, no, contribuir. ¿Cuál es la solución para lograr eso? Eso, pues yo sé, yo tengo estas dos barajas. ¿Tú cuántas tienes? ¿3? Ah, bueno, ya tenemos 5. ¿Sabes? O sea, Oye, Michelle, a ver, para lo que estamos platicando y conociendo un poquito de tu experiencia, me queda cada vez más claro que tú eres fotógrafo desde que naciste. Pero cuando supiste, estuviste claro y dijiste, quiero ser fotógrafo, quiero dedicarme al cine, quiero dedicarme al tema visual. ¿En qué momento fue ese? Digo, por lo que me acabas de platicar, desde niño ya observabas de una forma que no todo mundo observa y claramente estabas enfocado a algo así, a ser fotógrafo. Pero ¿cuándo fue esta gran decisión de vida? todavía quiero ser fotógrafo. Qué bonito. Sabes que soy una persona muy paciente y soy muy poco ambicioso, no en términos de lograr cosas que deseo, sino en términos de esa velocidad con la que ahora parece que la vida nos obliga, ¿no? Mi primera exposición llegó muy tarde.
Mi primera venta, mi primera fotografía llegó muy tarde. Mi primera película llegó muy tarde, ¿sabes? Mi primer viaje al extranjero para hacer una película internacional llegó muy tarde. Y aún así, todavía creo que hay un montón de camino por seguir. Que tal vez llegó tarde para ciertos parámetros, pero llegó a tiempo. Sí, no, claro, por supuesto. Ujú. Y todavía sigo soñando de las cosas que quiero alcanzar, ¿no? O sea, yo tengo un gran deseo de poder trabajar en Aardman, que es la que hizo Pollitos en Fuga en Bristol, en Inglaterra. No sabes cuántas ganas. Lo más chido, trabajar para Aardman desde mi sueño. Claro. Quiero trabajar para los Muppet Show, ¿sabes? A mí me gustaría ser de esos cuates que están trabajando en la iluminación para ver a la rana René y a Miss Piggy y a todos esos Muppets, porque además cuando yo los veía en la tele con mi papá en los 80s, ya repeticiones, Sí. pues me daba mucha risa, A ¿no? mí me vuelven loco los Muppets. No sé si ya viste de Tiny Desk de Minuto 30. ¿Qué tal? Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Qué buena onda, ¿no? Una creatividad cuando lo ves y dices: "Qué locura, qué belleza". Cómo unos mugrosos muñecos nos hacen creer Te que son realidad, ¿no? Oh, sí, claro. Sí, claro. Eso es lo que me gusta del stop motion. Cómo unos muñecos que viven en lo estático nos pueden producir tantas sensaciones de vida. Oye, ¿cómo pasaste? Ah, perdón. ¿Cuándo me quiero dedicar a ser fotógrafo? Ajá. Ya vivir de esto, Ajá. cuando veo Transpotting. En ese momento. 97 me parece Que que además es es una más o menos. fotografía disruptiva y propositiva, ¿no? La de Transpotting. Digamos, vamos a hablar del, ¿cómo se llama? El triángulo sagrado, el Padre, Hijo y Espíritu Santo de mis influencias. Podrían ser El trial, Transporting, digamos. Ajá. Ciudad de Dios Preciosa también. y Corre Lola Corre, de Pero ¿te Tom Tito. gusta el ritmo vertiginoso de las escenas estas? Me dejó Increíble. loco. Decía, wow, que se puede hacer el cine así, wow, que se pueden contar tres historias distintas, wow, que puedes hacer como una especie de fotografía documental en exteriores como Ciudad de Dios, con gente que es común y corriente y que la imagen se vea neta, que no parezca que están Sí, actuando, sí, ¿no? sí, sí, sí. Esas películas me 3 dejaron grandes así películas, 3 sorprendido. grandes películas. A mí me encantaron las 3, pero con una fotografía que, es cierto, se salía del molde tradicional y proponía cosas, Sí. las 3. Y, O sea, ver a esta Franca Potente, es sí, la actriz, Franca ¿no? Pues, Potente. corriendo y con te transmite la ansiedad, la escena, la actuación obviamente también, pero todo alrededor te generaba este estrés también que ella vivía, ¿no? Está increíble. Sí. Después de eso hicimos un pequeño promo para una escuela de cine en la que estudié y recuerdo que había muchas inspiraciones como esa, ¿no? Así, salgo a la calle en un barrido y entonces el ten, bioplata adentro, ¿no? Entonces tomábamos esas inspiraciones y bueno, yo soy una persona llena de inspiraciones porque me gusta ver mucho pintura, me gusta mucho ver el cine. Recuerdo que siempre en nuestras producciones en Shadow Machine, todas las semanas en las juntas de cámara era, ¿qué película vimos? Entonces todo el tiempo veíamos películas, ¿no? Y esa era la única manera de garantizar que el nivel de lo que estábamos iluminando tuviera fuerza. ¿Sabes? Si no hay inspiración, ¿qué vamos a iluminar? Como lo poco que hemos visto, cuidado, ¿no? Claro. Y entonces se notaba Iván Cantú, mi gaffer, es uno de los tipos que más cine ha visto seguramente, y Frank, nuestro jefe, era uno de los tipos que también ha visto más cine. Y cuando hacíamos cosas de iluminación, se notaba, mira, es que aquí recuerdo Tiburón, aquí mira, recuerdo El Padrino, aquí mira, recuerdo, lo que quieras, ¿no? Una luz suave como él, Claro, claro. lo que sea. Decía Carlos Fuentes que él, más que escritor, era un gran lector y que eso le hacía eventualmente poder ser escritor. Yo creo que para, dedicarte al cine tienes que ver mucho cine también, ¿no? Y vivir. Es tu fuente de aprendizaje más rico, más digo, obviamente tienes que tener todo este proceso, de educación académico, pero al final del día tienes que estar con una relación directa con el cine, con la escritura, con la pintura, si quieres estar ahí en To- este tema. Todo suma. Todo suma. Otra vez, ¿no? Sumar y restar, ¿qué quieres? No, a mí no me gusta la poesía. Pues lo que estás haciendo es Restar. así, no sé, imagínate que hubiera directores que dijeran, a mí no me gusta el color verde. Sí, no se imagina. O que hubiera alguien de música que te dijera, no, yo toco lo que quiera, pero Menos sin. Exacto. no fue estallar de locura. Es- Oye, y la animación, ¿cómo vas llegando a la animación? La animación, creo, además de todo esto, soy muy rebelde. Y entonces me encontrarás siempre siendo un
un contra de las cosas que se hacen mal, ¿no? A mí siempre me ha sorprendido que hay proyectos donde dicen, no, lo hicimos mal y queremos hacerlo diferente, pero luego regresas y están haciendo las cosas igual, ¿no? Entonces, para mí eso se llama torpeza, ¿no? Entonces, Y conformismo. sí, así. No vas a lograr resultados diferentes si lo haces igual. Si lo haces diferente, puedes encontrar resultados peores o Claro. mejores, pero vale la Y es- pena arriesgarse. Exacto. Yo creo en eso. Entonces, como soy un rebelde en esa dirección, pues siempre trataba de evaluar o considerar las cosas. Y entonces me acuerdo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, ponía estas evaluaciones de, ¿me interesa la biología? No. ¿Pero me interesa hacer un flipbook con animación? Sí. Y me lo permitía. Y entonces, claro, tomaba biología, examen extraordinario, lo que fuera, pero tenía mis primeros flipbooks de animación. Porque siempre, desde niño, vi caricaturas y me llamaba la atención cómo objetos dibujados podían moverse. Y entonces, de nuevo, había cosas que podía resolver en mi cabeza, en mi pequeñísima cabeza, y había cosas que no. Y entonces la animación me parecía que era una cosa mágica, porque lo que no entraba dentro de lo solucionable era magia. Y entonces me gusta mucho la magia. Y entonces me encuentro este rollo que de repente hago un flipbook y digo, ¿sabes? De niño, quinto, cuarto de primaria estaba haciendo flipbooks, tercero quizás. Entonces ya sabes, el palito que se movía, y dice, qué chistoso, el personaje que se movía, el personaje que subía una escalera, se aventaba y explotaba. Y tonterías esas que además me permitían hablar de un mundo en el cual no fuera criticado, ¿sabes? Porque si yo decía alguna torpeza, mis primos luego entraban con el, qué bobo eres, ¿no? Pero si la dibujaba y me la quedaba para mí, pues Y- digan algo, Exacto. compas, ¿no? Claro, claro. Entonces también era un mundo muy Íntimo. protector, ¿no? Oye, Y precisamente hace unos días estuvo aquí Álvaro Avitia, sí, gran músico y también y querido amigo. todo un personaje, y platicábamos y concluíamos de que al final del día la creatividad nos permitía ser magos. Y tú con lo que estás diciendo lo confirmas, esta posibilidad de aparecer y desaparecer, todo aquello que tu imaginación te permita, ¿no? Es una belleza porque es realmente el don que tenemos de eso que decimos magia, es esta capacidad creativa, ¿no? Que podemos tener. Y es, un don increíble. Y pareciera que, como lo acabas de decir, lo vertiginoso del mundo, la inmediatez que hoy te exige el- la todo lo que se nos presenta en el día a día, no sé si inhiba nuestra capacidad creativa, el escroleo, el estar en consolas, el todo el día estar viendo qué te escriben, desatender lo que Sí. tienes enfrente por aquello que tienes en una pantalla. ¿Cómo ves esta cuestión? Que es una realidad, pero ¿qué tanto nos va a afectar en términos creativos? Híjole, es una ola enorme contra unos paraguas que tenemos arriba de nosotros. No le vamos a ganar la ola, va a caer. Ujú, ujú. Pero también otra vez hablando de la rebeldía, yo creo que en la lucha de sostener el paraguas, ¿no? Creo que sí influye, ¿no? Yo he encontrado grupos de alumnos que de repente les estoy hablando y pierden la atención, Ujú, ujú. ¿sabes? Y eso es una pista de, Sí. a ver, ¿dónde están? ¿En dónde andan? ¿No? Estamos aquí hablando. Es como si me preguntaras algo y yo, en la estúpida, Oye, ¿no? dime, ¿no? Sería una falta de respeto. Además, eh, creo que se ha perdido de alguna forma el enamoramiento hacia la actividad humana, ¿no? Escucharte es conocerte. Y otra vez, lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida, ¿no? Entonces, si me importas como colega, si me importas como amigo, si me importas para generar una mejor industria, entonces te cuido y te pongo atención, ¿sabes? Y creo que a veces, incluso en las escuelas, se nos ha olvidado eso. Hace unas semanas, me acuerdo, donde doy clases, me piden estas nuevas tradiciones que es que se ponga todo las tareas por escrito en el Canvas o en estos nuevos programas. Y entonces yo les decía que no lo iba a hacer, ¿no? Y decían, ¿pero por qué? Si el sistema, entiendo el sistema. Y dije, pero cuando estos chicos salgan, van a ir a una producción y no les van a poner un Canvas de las cosas que hay que hacer.
Entonces hay que desarrollar la cabeza para decir, me pidieron 3, 4 cosas, hago la primera, la más importante, la segunda, la tercera, la cuarta y acabo, ¿no? Sí, esos Y soft lo skills que anotas de en repente no te enseñan en la escuela, pero que son fundamentales para tu desarrollo profesional. para la vida, ¿no? Y entonces, si vas a anotar qué te voy a dejar de tarea, o si el productor está escuchando lo que estoy pidiendo para que apaguen la fuente, que saquen extensiones, que le pidan permiso al padre, lo que quieras, ¿no? Claro, claro. Tiene que haber una lista, porque en el momento en que yo regrese y no se le haya pedido el permiso al padre, ella o él me puede decir, tú no me lo pediste. ¿Qué óvole, no? Y entonces recuerdo que me decían, ¿y crees que los alumnos traigan, las alumnas y los alumnos traigan la tarea? Yo les decía, tengo el 50% de fe y tengo el 50% que me dice que no la van a traer. Está la moneda en el aire. Y cuando llegué, les dije, "Oye, ¿hicieron la tarea?" Y todas y todos dijeron que sí. Qué chido. ¿Sabes cuánto orgullo en términos humanos sentía? Y entonces creo que ese tipo de cosas lo que hacen es fortalecer nuestra formación humana, creativa, artística y de sociedad. Entonces, de alguna manera, creo que los que nos dedicamos a compartir el conocimiento, a hacer puentes de conocimiento, no solo tenemos que pensar en la técnica, no solo tenemos que pensar en la parte creativa, pero también en la parte humana. Por supuesto. Lo decía el Papa, y no es que yo sea católico, pero el Papa Francisco fue una eminencia y decía que el lenguaje humano se compone de 3 lenguajes. El lenguaje de la cabeza, que piensa, el lenguaje del corazón, que siente, y el lenguaje de las manos, que hace. Si falta uno, no hay lenguaje humano. Increíble. Oye, a ver, y pues, obviamente, obligado que nos platiques cómo llegaste y tu experiencia con Pinocho, con todo lo que representó y representa para el cine universal, pero mucho también para Jalisco y para México, al ser Guillermo del Toro el director y un director que nos representa de forma tan increíble en el mundo. Platícanos de esta gran experiencia de una película tan bella que no son de esas películas que vuelves a ver y vuelves a encontrarle algo y te vuelve a gustar. Y lo decía con Angélica, que también estuvo por aquí, una película que es tan diferente a lo que habíamos visto antes de Pinochos, y que es más o menos la misma historia, pero contada desde una perspectiva tan bonita, tan conmovedora y tan humana, a pesar de que estás hablando, y tal vez por eso es tan humana, de un muñeco que quiere ser humano, ¿no? Pero platícanos de todo esto. Bien. No te creas. Deja sacar mi celular. No te creas. Chido. Perdóname. No, No te creas. no, porque además Mira, Pinocho es una en un millón. Eh, Siempre he creído que seguramente en mi vida no va a haber otro igual que Pinocho. Cuando llegué, Melanie Combs, la productora, que además es eh, una gran mujer, una gran productora, tiene muchísimas cosas, es admirable Melanie. Llego y yo en mi mexicanidad de agradecido, entro a su oficina y le digo, oye, Melanie, pues muchísimas gracias, no muchísimas, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y entonces me pone la mano enfrente y dice, ¿de qué hablas? sí, nosotros y nosotras somos las agradecidas que hayas aceptado estar aquí. Y yo, Wow. Chihuahua, yo jamás había estado en un proyecto en donde me agradecieran por estar allí, ¿no? Que siempre te la cobran, ¿no? Nos la cobran así, estás aquí, pues mira, lo que sea. Y entonces lo segundo que me dice es, y que sepas que todos y todas las que estamos aquí, estamos listas para apoyarte en cualquier decisión creativa que tomes. Ay, hijo. Chis. Hijo, ¿a poco sí? Y entonces, ¿sabes cómo se siente uno? Como ese niño al cual le cuestionaron del por qué hacía los dibujos, como los hacía. Y que le decían, no estamos dibujante. Caray, la persona más importante de la animación en el planeta, en términos de producción, es Melanie Combs y la otra es Angela Pochet. Una de las dos personas más importantes de este planeta me dijo, estás aquí porque confiamos en ti y tienes todo mi respaldo. Chili, eso cambia el mundo, ¿no? Entonces, ese es el tamaño de Pinocho. Por eso cuando les digo que muy posiblemente sea la única producción de mi vida de ese tamaño, comienzo solo con eso, ¿no? Nadie, nunca me ha dado una bienvenida de ese tamaño.
para hacer que confíe. Y entonces de ahí me agarré volando. Me acuerdo que Carlos Hidalgo, que es un colega que anda por aquí por Guadalajara, me platicábamos y me decía, tu responsabilidad no es meter goles, es meter las chilenas más impactantes de la animación stop motion. Como Hugo Sánchez, ¿sabes? Que fue y le Claro, tienes que cayó la meter un boca golazo, no un a gol. todos, ¿no? Hasta que lo amaron y se dieron cuenta que Hugo Sánchez es Claro. 1 en 1.000.000, como Guillermo. Y que le pasan de gritar a ovacionar. Claro. Y entonces, pues, con esa empuje, con ese cariño, con esa confianza, con el amor que Frank Passingham siempre me ha tenido, porque nos hicimos muy buenos amigos, colegas, el director de foto, porque fue un mentor mío desde el 2010, cuando empecé a hacer cosas más serias de animación, y siempre me fue ayudando y crecí en gran parte yo soy resultado de la brillantez de mis maestros. Claro. ¿Sabes? Yo no soy el así, ay, me cayó una estrella y brillo. No, 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 no. Soy resultado de la brillantez de cada uno de mis maestros. Solamente Soy yo soy el circunstancia. reflejo de ellos, de su gran talento, ¿no? Solo eso. Y entonces, cuando llego a Pinocho, traigo todo este respaldo de gente que me ha querido, que me ha regalado su conocimiento, que me ha hecho Súper crecer. talentosa además, ¿no? Sí, sí. Y entonces, empiezo a hacer mis cosas. A los 2 meses hacemos el plano de Gepetto apagando la luz de su buró. Buenas noches, hijo. Pinocho. Y le apaga la luz. Y en Estados Unidos, que hay mucha tecnología, se hacen muchos pases, ¿no? El pase con la luz encendida y el pase con la luz apagada. Y en postproducción hacen las combinaciones. Ok. Y yo dije, pues yo vengo de México, en donde todo lo hacemos con palillos, así que me voy a aventar todo en una. ¿Sabes? Cuando se va apagando la luz, queda la noche. Y entonces era un trabajo de fotometría muy, muy bonito y además de animación de cuántos cuadros tenía que caer la luz de la lámpara junto con las luces del ambiente y aterrizar en la noche. ¿Sabes? La noche está aquí, la lámpara y se apaga. Para que no sea esto, clac, clac, ¿sabes? Claro, claro. Y entonces todos los días tenemos revisión en el teatro. Y entonces toca la revisión, los jefes de departamento, el Dresser, Mark Gustafson, el codirector, Rob Dessous, el director de arte, Frank Passingham, nuestro director de fotografía, Brian Hanson, el director de animación, todos, muchísima gente, como 12 personas, y le ponen play. Y la primera reacción fue de esta, se me fue su nombre, de la Dresser, ahorita lo voy a recordar, y entonces suspira, wow, y silencio. La ponen otra vez, silencio. La ponen la tercera vez y Mark comienza a aplaudir. No, Y entonces todos los demás continúan con el sí, aplauso, mucha satisfacción, mucha emoción. Y Mark dice, a esto le llamo perfección. wow. Eso fue ¿Qué? este fue un gol de chilena. Y entonces salimos Frank y yo, y Frank me da un abrazo y me dice, that's a masterpiece. Y sale Rob Dessous, el director de arte, y me dice, nunca pensamos que el cuarto se iba a ver tan bello. No, bueno. ¿Sabes? Y entonces Valió la pena. eso no Vale es, la pena. eso no es Michelle. Sí. Eso es Iván Cantú, es Andy Malik, es Michelle, es Frank Passingham, es Matt Amos, que hizo el movimiento de cámara, es el animador, la Dresser, es todos. Es tu background, es tu. Y es México, ¿sabes? Para que sepan que somos una super pistola. Que somos chingones. Al final del día, pues, también nos la debemos de creer. Y creo que nos lo estamos creyendo, o sea, cada vez más. Y uno de mis deberes, no solo como un profesional del trabajo artístico, de crear cosas artísticas, es también ser un puente de comunicación con los otros, ¿no? La experiencia que tengo, ¿cómo lo puedo poner en manos de los demás? ¿Sabes? Porque si gano, o sea, yo he ganado esta experiencia, pero si se la doy a los demás, brillan ellos y ellas. Pero no solo brillan ellos y ellas, porque también un propósito de vida es compartir mío. Entonces brillo yo, pero también, ¿sabes quién va a brillar? La fotografía y por lo tanto la industria. Se contagia. Pero también, digamos que esta capacidad de generosidad para poder construir de forma creativa y que varias personas o varias circunstancias participen de la misma,
puedan contagiarse, pero también me parece que los ambientes adversos Sí, también son contagiosos. sí. Platícanos también de esos momentos, o de esas circunstancias, o de esos espacios que inhibieron tu creatividad, o que hicieron que ya no te sintieras, donde debías de estar, esos momentos difíciles que pueden ser profesionales o no, que hayan hecho o que te hayan sentido que te estaban, apretando, que tu creatividad ya no era lo que tú querías que fuera, no sé, una experiencia fuerte que tuvieras alrededor de la creatividad. Pasa todo el tiempo. Solo por cerrar la otra pregunta de cómo llegué a Pinocho, después de que nos conocimos tanto tiempo Frank y yo, que fue mi mentor, que vino a Guadalajara a ver proyectos en los que yo estaba haciendo cosas, que se sorprendió que armábamos las cosas con palillos, yo me atreví cuando lo llevaba al aeropuerto, porque hay una buena relación de conocimiento, no es que habláramos de la nada, ¿no? Alguna vez estuve en Portland visitándolo, tomándonos unos whiskies y hablábamos de cine y compartíamos como esta misma sensación que acabas de decir. Y entonces cuando lo llevaba al aeropuerto le dije, oye Frank, si alguna vez, de casualidad, crees que mi perfil puede contribuir a tu visión, considérame. Y entonces el viejo voltea y me dice, ¿en serio? ¿Seguro? Dijo, ¿cómo? ¿Qué dije? ¿Seguro? ¿A qué me comprometí? ¿A matar a quién? ¿O qué pasó? ¿No? Y entonces le digo, sí, ¿no? Ya había aventado el anzuelo, ¿no? Ahora no hay manera de recular. Y, y fue muy bonito porque a los meses me habló y me dijo, tengo una mala noticia y una buena. ¿Cuál quieres? Y yo, pues la mala noticia, por echarle el drama mexicano. Ah. Entonces me dice, me ofrecieron Pollitos en Fuga 2 y yo, wow, Arman, por Esa es la mala, cara. Dice, pero no la acepté. Y yo, ¿qué? Dice, la buena noticia es que sí acepté Pinocho. Y la buena noticia es que me gustaría que fueras lighting cámara para mi equipo. No, bueno. ¿Sabes? La gran emoción, la gran responsabilidad, la gran ilusión. Y siempre me preguntaban, ¿no te daba miedo? Y curiosamente, a pesar de que soy una persona muy miedosa, ¿sabes? O sea, para mí atreverme a hacer las cosas es enfrentar mi miedo. Claro. Solo eso, es así. El miedo me puede congelar o me puede dar el motorcito y el impulso para atreverme a hacer. Y casi siempre me atrevo a hacer eso, ¿no? Entonces dije, pero claro que sí puedo, ¿no? Y entonces era practicar las chilenas para echar chilenas, ¿no? Y en la película, bueno, Iván, Andy Malek, Susie Shircliffe y yo, que éramos el equipo de iluminación, mi equipo, terminamos haciendo más planos que todos en Pinocho. Más. O sea, el que seguía de nosotros tenía 120 planos abajo. Porque somos mexicanos, güey. Porque podemos hacerlo. Porque tenemos la disciplina, porque tenemos la visión, porque somos inteligentes, porque nuestra carencia nos ha hecho fuertes. Porque luego es lo que a veces se tiene miedo. No, que no tenga carencia los proyectos. Bueno, también si tienen carencia, nos hacen mirar de otra manera las Y cosas. se vuelven más humanos. ¿Sabes? Oye, Perdón, y este es me y retrasé. ahorita regresamos al tema Sí, de de los momentos los momentos. complejos, pero, es un acto de heroísmo. En una Sí, entrevista alguna vez le oí a Chespirito decir que el Chapulín Colorado era más héroe que los otros héroes, precisamente porque era un héroe debilucho, miedoso, y a pesar de sus inseguridades, de sus defectos no heroicos, o claro. no, aparentemente y tradicionalmente del héroe, gringo, etcétera, etcétera, se enfrentaba a su miedo y iba tras los malhechores, ¿no? Sí. Es que ese es el verdadero acto de heroísmo, ¿Y no lo hacía Charles Chaplin? enfrentarte al miedo y darle. Claro, y Chaplin lo hacía, ¿que no oía todo el tiempo? Y el cara de piedra, ¿cómo se llama? Y el otro que era contemporáneo de Chaplin, se me fue su nombre, pero también, ¿no? Todo el tiempo estaba huyendo del problema, ¿no? Y al final lo resolvía creativamente, que es además lo que hacen los payasos, ¿no? Los payasos, yo adoro a los payasos, me gustan mucho los Y payasos, tragedia tras tragedia haciendo la media. y lo resuelven de manera creativa. ¡Ay, se murió el piloto del avión! ¿Quién sabe pilotear? El que va a levantar la mano es un payaso, ¿sabes? Y se va a meter a todos los problemas del mundo, pero va a aterrizar sano y salvo. ¿Cómo Esa van es la misión del conectados de payaso. repente el miedo y el humor, no? Claro, por No supuesto. siempre, digamos que tal vez es el final feliz del miedo. Justo. No, tal vez. Y platícanos de esos momentos complejos, difíciles, que hayas tenido que enfrentar. Mira, eh, hay muchos y de todos colores, y me parece que la vida siempre es una espiral que nos va poniendo complejidades, y luego ya cuando la pasas te pone la misma complejidad, pero nivel 2, ¿no? Como Mario Bros. Cuando llegas al mundo 8 que Sí, está todo sí, sí. oscuro. Recuerdo
Por ejemplo, en Shadow Machine, cuando estábamos trabajando allá, hice 3 proyectos. Pinocho, que grabábamos 3 minutos a la semana de animación. In the Know, que le quitamos los movimientos de cámara y grabábamos 9 minutos a la semana. Y después Tiny Chef, que grabábamos 17 minutos a la semana de animación. Wow. Era un abuso, ¿sabes? Y no porque me esté quejando de la gente, todo el mundo logramos hacerlo. Pero para ese tiempo, con el estrés, yo perdí 2 muelas, ¿sabes? Las troné y a pesar de usar guarda, y detoné tinitos por el estrés. Era muy fuerte el estrés. A mí me parece que eso es una torpeza muy grave. Y yo sí era de los que levantaba la mano, pues por como rebelde viva México, ¿no? Que viva Pancho Villa. Y entonces me acuerdo alguna vez, Es explotación eso, ya no es. ¿verdad? Tampoco es que estuviéramos peleando algo raro, ¿no? Claro. Y entonces una vez me acuerdo, así estábamos en la junta del amanecer en la mañanera. Y dice nuestro primero de dirección, nuestro scheduler, muchachos, vamos también, que si mantenemos este ratio de 17, 18 minutos, podemos acabar una semana antes de lo programado. Y todos, ¡uh! Y yo, si terminamos una semana antes de lo programado, ¿nos van a pagar esa semana como un bono? No, entonces ni piensen que le voy a echar ganas. Sí, es que sí. ¿Sabes? Y todos los demás, no, claro, claro. Y yo, no me jodan la vida que están viendo esto, que no lo ven, ¿no? Alguna vez llego, me dan mi hoja de llamado y tenía 24 asignaciones. 24. Y entonces yo las leía así, y cualquier cosa, ¿no? Reemplazar cámara, iluminar, correr, lo que sea, pero eran 24 cosas. Y entonces me pongo caliente de la sangre y me acerco con Jared y le digo, lee esto, carnal. ¿Qué pasó, Michelle? Léelo. Sí, ya leí. Y yo, cuéntalas. ¿Por qué? Cuéntalas y no te voy a ahorcar, maldito. Entonces empieza a contar y dije, ¿cuántas son? 24. Dije, divídalas entre 8 horas, güey. Dije, ¿ya te diste cuenta que me estás poniendo a trabajar cada 20 minutos una asignación? Dije, ¿quién de todos los lighting cámara que hay alrededor del mundo te puede hacer esto sin parar? No, haz lo que puedas. Y yo, no es haz lo que puedas. Es que pensamos juntos o no pensamos, ¿no? Y entonces me alebresté y sí, por supuesto, le dije un par de groserías. Y entonces luego le dije, lo que más me enoja de todo esto, porque también me parecía súper chistoso que a mí me toleraran mis enojos y que cuando alguien más se enojaba no se los toleraba, ¿no? Y hacía unas semanas habían regañado a una colega por haber reclamado. Dije, lo que más me enoja de todo esto es que a mí me miren con respeto y que a mis colegas mujeres las minimicen, Es un abuso. ¿sabes? Entonces yo estaba Esta muy, distinción. muy caliente de esas torpezas. Y lo que sí es que siempre hablé. Y al final sí recuerdo que les dije que yo regresaba al estudio si producía Melanie Combs, con mucho gusto, Pinocho in the Know, porque era una maravilla, que si había otro proyecto como Tiny Chef en donde hubo tal nivel de excesos, yo no regresaba, muchas gracias. ¿Sabes? Es difícil, súper complejo, porque cerrarle la puerta al trabajo no siempre es una buena idea. Claro, por supuesto. Oye, ya tenemos que ir cerrando. A mí me encantaría, porque además la conversación está riquísima. Pero me gustaría cerrar con 2 cosas, principalmente. Eh, ¿Cómo te va de maestro? Ahora esto también es esta parte de educador, de formador, ¿y cómo ves al mismo tiempo la pregunta, al ecosistema artístico, principalmente del medio audiovisual? ¿Cómo andamos en la formación de fotógrafos, de directores? ¿Cómo ves actualmente a México y propiamente a Jalisco? Muchísimo talento. Guadalajara es un hervidero de talentos, mucha gente que está haciendo cosas novedosas, que se está preparando en temas actualizados. Yo gozo mucho trabajar con chicas y con chicos que de repente le digo, es que no sé cómo hacer esto y que tienen 4 soluciones al frente de mis ojos, ¿no? Qué chido. Veo una formación muy poderosa, veo, eh, creo que la educación es lo más importante, creo que la educación es un acto democrático y como acto democrático tiene que poner el conocimiento en manos de quienes lo necesitan y en Guadalajara hierve la necesidad de tener conocimiento sólido, fino, actualizado y lleno de experiencia. Veo un problema grave con las universidades que de repente creen que los profesores tienen que ser jóvenes con maestrías y doctorados y anteponen todo eso que la experiencia profesional, ¿no? Y ¿Qué entonces, horas? sí, pero hay gente con la experiencia profesional y con una vocación que por tener licenciatura o no tenerla, no les contratan. Y lo que va a formar a los alumnos es esa gente que les va a decir, cuidado con esto, aquí hay un bache, a la izquierda es un buen camino,
¿sabes? Y eso lo hace la gente con años. Entonces creo que tiene que haber un avance muy poderoso en términos de educación, porque si siguen con esas mañas muy torpes, la educación de las universidades se va a ir a los suelos y la gente va a empezar a buscar formaciones independientes. Oye, una de futuro, pero que al mismo tiempo es desafío. Y mucho más me parece, o uno de los grandes sectores que están cuestionando precisamente el uso de esta herramienta, tiene que ver con el tema audiovisual, y es la inteligencia artificial. ¿Qué desafíos tú observas hoy de futuro para un sector como la animación en la inteligencia artificial, que es una realidad, que podemos o no subirnos a esta ola, pero más nos vale subirnos, pero qué desafíos tú encuentras en la misma? Eh, el desafío más grave es la pérdida de los empleos. Sabes que gente que tenía una forma de desenvolverse profesionalmente y generar un recurso, la pierda de golpe porque la inteligencia lo reemplaza. Me parece también que otro de los desafíos de la inteligencia artificial es que la inteligencia tiene la capacidad de reemplazar procesos y decir, oye, ¿puedo hacer un comercial con la inteligencia artificial? Sí. ¿Puedo hacer un videoclip? Sí. ¿Puedo hacer cosas pequeñitas? Sí. Incluso puedo hacer cosas grandes, ¿no? Pero las pequeñitas pueden ser reemplazables. Y yo lo que veo es que todos estos ejercicios de videoclips, de cortometrajes, de comerciales, lo que sí son formadores profesionales. Entonces, si yo no hubiera participado en comerciales, si no hubiera participado en cortos, y si no hubiera participado en videoclips, en donde se permite la exploración, más que en una peli, más que en una serie, ¿sabes? Claro. No hubiera tenido los recursos para utilizarlos hoy de una manera más sofisticada, que tiene que ver con la narrativa y la conexión con lo emocional. Entonces, cuando la inteligencia artificial tome estos lugares, vamos a perder esos espacios privilegiados que están hechos para el cine, la fotografía y los que nos formamos en el medio audiovisual para hacer más sofisticado nuestra labor. Sin duda un desafío, pero además que todavía tiene hay mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos exactamente hacia dónde vamos con todo esto. Y hay que tocarla, ¿no? O sea, ahora en la AMC, en la Asociación Mexicana de Cinefotografía, la sociedad a la que pertenezco como cinefotógrafo, también vamos a lanzar talleres que tienen que ver con, con la inteligencia artificial y los temas legales, Legales ¿sabes? y éticos, creo que las van acompañadas junto con pegado. Claro, porque además ahora se estableció una ley que dice que todo lo que se genera en inteligencia artificial no tiene derechos de autor, es de dominio público, lo cual es una ley en contra de la inteligencia artificial para proteger la labor. Pero, ¿qué va a pasar, Chili, cuando la inteligencia artificial haya aterrizado y obligatoriamente tengamos que producir algo como fotógrafos, que la fotografía genera derechos de autor? Ujú. Resulta que creas algo hermosísimo por tu formación pictórica, teatro, todo eso, y que no tengamos derechos de autor sobre una creación. Claro. No sé si es el palito adentro de la rueda que nos va a hacer tropezar a futuro. Entonces, es una ola que va a caer y claro que debemos ser cuidadosos para seguir fortaleciendo los actos humanos, creatividad, imaginación, disciplina, rigor, discusión, todo, visualización, todo lo que hacemos para crear cosas, pero no nos olvidemos que no tenemos por qué echarnos a perder la vida. Y claro, hay que conocer lo que es la inteligencia artificial y hay que utilizarla de la manera más virtuosa sin perder la humanidad. Michelle, de verdad, una gran charla. No, gracias, Y Chile. para Igualmente. finalizar, me gustaría hacerte un reto. A ver, Fíjate que estamos proponiéndole a nuestros invitados, a nuestras invitadas, que haciendo un ejercicio de creatividad, les regalamos una hoja blanca ajá, y que nos la regresen haciendo lo que ustedes quieran. órale. Pueden escribir una poesía, pueden hacer un dibujo, pueden hacer origami, pueden hacer lo que ustedes quieran con la misma, pero a ver, vamos viendo cómo usamos esta hoja para efectivamente hacer un acto creativo. A ver, me ¿Te encanta. late? Sí. Le va a regresar una hoja con un puntito al centro. Pues es, Infinito. No te creas. es un acto creativo, ¿no? Oye, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por esta gran charla, por compartirnos con nosotros tu vida creativa, parte de lo que ha sido tu vida creativa y de todo lo que ha representado y que además
tu talento creativo nos ha regalado cosas hermosísimas en Gracias. este programa has compartido. De verdad, muchas gracias. Un placer, un verdadero placer. Gracias por estar con todas y con todos ustedes y contribuir un poco en esta generación de espacios creativos. Gracias. Poca madre. Muchas gracias a todos ustedes que vieron este capítulo de Gen Creativo. Les pedimos encarecidamente que no se olviden de vernos todos los martes, de seguirnos en todas las plataformas de podcast, en YouTube, suscribirse, poner la campanita para que les avisen que ya estamos ahí. Gracias a todas y nos vemos en el próximo programa de Gen Creativo. ¿Puedo agregar una cosa velozmente? Por supuesto. En la AMC estamos a punto de sacar al aire la Academia AMC, que tiene que ver con talleres sobre cinematografía y sobre la experiencia de las y los colegas directores y directoras de fotografía de la asociación, para ponerlos en manos de todos ustedes. Estén atentos, si me lo permiten compartir. Pues ahí está, ya saben, hay que esperar estas noticias. Seguramente en cuanto haya más, aquí las vamos a comentar y podemos compartir toda esta información. Gracias y nos vemos. ¿Qué te pareció? Padrísimo. ¿Sí? ¿Te sentiste a gusto? Muy padre. Qué chido. Qué buen proyecto tienes en donde se pueda explorar. Gracias, pues la idea es que no salirnos un poquito del molde, pero también pues, al final del día llegamos a lugares comunes, ¿no? Hay ciertas preguntas que deben de estar ahí, pero tratamos de que sea un poquito diferente. Increíble. Qué chido. Espero que las cosas que No,